Muy buenos días. Vamos a hablar en la secuencia de las malformaciones por sistema. Les vamos a contar la sistematización de las malformaciones nefrourológicas y los objetivos de la presentación y una muy breve introducción para que vean ustedes qué es lo que ha pasado con las malformaciones congénitas. Hace 50 años atrás, estos son datos de Chile de 50 a 60 años, mostraba que la mortalidad infantil era por causas que del todo conocidas en esa época, pero que eran respiratorias, gastrointestinales y de nutrición, y las malformaciones congénitas no tenían absolutamente ninguna importancia relativa, porque no eran proporcionalmente importantes. Sin embargo, hacia finales del siglo pasado, este escenario cambia y entramos a un nuevo siglo donde malformaciones congénitas se transforman en la primera causa de mortalidad infantil. No solamente en términos relativos, sino también en términos absolutos, debido en parte al aumento muy importante de la edad de las pacientes. En Chile tenemos 1.7 pacientes hijos por pareja y tenemos una edad promedio mayores de 35 años. El año 90 era el 5%, ahora estamos llegando al 25% y en algunas áreas de la medicina privada el 50% de las mujeres tienen más de 35 años y implica un poco esta cifra. Si bien las malformaciones han disminuido en todo el mundo y la mortalidad infantil, perdón, ha disminuido en todo el mundo, lo que ha ocurrido es que la mortalidad por malformaciones se ha incrementado. Y desde el punto de vista logístico, estas malformaciones se presentan el 90% de ellas en la población general y por lo tanto la estrategia es hacer tamizaje a la población general. Las malformaciones dan cuenta en los diferentes países del 30 al 40% de la mortalidad perinatal y los objetivos de hacer diagnóstico antes de nacer fueron deferidos por esta institución que es NICE de Inglaterra. Y la primera estrategia es identificar malformaciones incompatibles con la vida para ir derechamente a la interrupción. Lo segundo es aquellas que, no siendo necesariamente incompatibles con la vida, tienen un muy mal pronóstico en el tiempo, en el largo tiempo, como por ejemplo el síndrome de población ventricular izquierda o la espina bífida, que eventualmente también van a interrupción. Aquellas condiciones también, como mencionaba la doctora, que se pueden beneficiar de la terapia intrauterina, como es el hidrops fetal, la aloinmunización, y aquellas malformaciones que van a requerir una terapia neonatal inmediata y que van para esto a tener un muy buen pronóstico. Y ayer les contaba el ejemplo de una transposición de las grandes arterias. Entonces la estrategia que hemos definido para el diagnóstico prenatal es mirar a todas las embarazadas en forma sistemática, hacer un examen de ultrasonido, variables biofísicas e incorporar también la historia de la paciente, historia y cosas bioquímicas, 11-14, 22-24 y establecido un diagnóstico, definimos un manejo específico. La secuencia de ultrasonidos que se hace en Latinoamérica y Europa es un poco esta. Esto es lo que se hace en Chile y no hay que inventar mucho la rueda. Translucencia nucal ha irrumpido en la escena desde hace ya más de 20 años. La mejoría de la resolución de los equipos nos permite hacer diagnóstico en primer trimestre. Sin embargo, cuando vamos a los números duros, el ultrasonido en el primer trimestre no mejora los resultados perinatales. En el segundo trimestre, ISUOC también definimos guías para el ultrasonido del segundo trimestre, participamos, fue una apuesta abierta, digamos, al público, qué es lo que hacían en las diferentes guías, y se revisa la anatomía, la placenta, cada uno de los segmentos, y sin embargo, del punto de vista de los resultados, hay una reducción de la mortalidad perinatal cuando se revisan los estudios clínicos randomizados, pero esto es a costa del incremento en el número de abortos y ustedes ven acá cómo el número de abortos
explica prácticamente toda la disminución de la mortalidad perinatal. Ah, y cuando hablamos de ultrasonido del tercer trimestre, después de las 24 semanas, hay por lo menos 8 estudios clínicos randomizados y muestran que también no hay diferencia si usted hace o no hace un ultrasonido en el tercer trimestre. Probablemente esto va a cambiar un poco como lo veíamos ayer, en parte con mover el ultrasonido a la semana 36 para identificar las restricciones y también al haber intervenciones que cambien también el pronóstico, como contábamos, de aspirina y probablemente algunas cosas de terapia fetal. A propósito de cara, aquí hay una cara también sonriente. Ah, pero hay un punto muy importante que es el que estamos tratando hoy, que es las malformaciones. Y sin duda el diagnóstico prenatal es muy importante para realizar consejería, eventualmente para terminar el embarazo, realizar terapias posparto, donde en el área nefrológica probablemente este es uno de los ejemplos, una estenosis pielureteral que causa hidronefrosis importante y que probablemente este niño va a requerir una nefrostomía inmediatamente después de nacer. O también pueden ser tributarios de terapia fetal, como puede ser este bebé con una obstrucción urinaria baja. Desde el punto de vista epidemiológico, las malformaciones nefrológicas están separadas en la clasificación internacional eh, de enfermedades. Los genitales quedan generalmente separados. Aquí vean ustedes que la frecuencia está alrededor de 5 a 6 por mil y como les contaba, Eurocat muestra que la frecuencia de las malformaciones urinarias solamente es alrededor de 29 por 10.000 y si sumamos las génito estarían alrededor de otros 20 por 100, por 10.000, por lo cual se posicionan probablemente las dos juntas en la segunda causa de malformaciones. Vean ustedes los defectos cromosómicos como son también un problema muy importante. Esto para un total de 200.000 malformaciones diagnosticadas en el periodo de 8 años. Um, Desde el punto de vista del diagnóstico de las malformaciones, lo primero es el examen físico. En un corte transversal de abdomen identificamos por una parte las sombras renales, la vejiga, generalmente hay también los genitales y eh, identificamos normalidad. Están los dos riñones presentes, hay estructuras normales, los pelvis renales están normales, la vejiga está presente, hay dos arterias umbilicales sobre los genitales normales, checklist y seguimos con nuestro examen. Pero, ¿con qué cosas nos podemos encontrar? Una de las eh, particularidades que estamos agregando al examen, especialmente en 11-14 para visualizar los riñones, es como es difícil de visualizarlos a esa edad, lo que vemos son las arterias renales, ¿ya? Y aquí vemos con estos nuevos Doppler color que son como volumétricos, que las arterias renales es muy fácil visualizarlas y nos permite el diagnóstico de los problemas renales. Y aquí tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene solo un riñón. Estas alteraciones renales unilaterales no son tan infrecuentes, pero es una de cada 2.000. Ahora, ojo, cuando ustedes vean un solo riñón, preocúpense de ver que no esté en la pelvis. Se fijan ustedes que aquí tenemos un riñón y el otro riñón está pélvico, ¿ya? Entonces, esta es una de las posibilidades y que ustedes deben examinar y descartar. Para esto, generalmente, a veces, cuando está el riñón entero, como en este caso, sin una malformación, aparece evidentemente cuando uno lo va a buscar. Sin embargo, cuando son displásicos es más difícil visualizarlos en la pelvis y generalmente al mirar con Doppler color si hay alguna arteria hasta esa masa que parece ser riñón nos puede ayudar. O también esto, fíjense que no podíamos ver bien los riñones y aquí está, es un riñón en herradura, están fusionados, veíamos un lado, el otro lado no, nos costaba mucho y aquí está la resonancia con el riñón y estas pelvis que son un poco raras. En posición de herradura, los dos blastemas metanéfricos, digamos, fusionados, produciendo este riñón en herradura. Y bueno, y la verdad que también muchas veces puede no estar los riñones y uno para asegurarse hace esta cosa del Doppler color y no hay arterias renales que estén saliendo y efectivamente corresponde a una agenesia renal
bilateral. En la antigua clasificación de Potter, ese era el Potter 1. Recuerden que Potter lo que hizo no fue describir las malformaciones renales, sino que las malformaciones asociadas al oligoamnio. Y tenemos el riñón poliquístico, ahí están. Lo importante del riñón poliquístico es que autosómica recesiva, hay una alteración en el cromosoma 6 y por lo tanto tiene una recurrencia de un 25% y esto tiene que ser aconsejado en la pareja y generalmente vemos riñones que comienzan entre las 15 y las 20 semanas a aumentar de tamaño, el líquido amniótico comienza a desaparecer y son tan grandes que muchas veces están enfrente de nuestros ojos y no los vemos porque ocupan prácticamente todo el abdomen. Algunas veces pueden tener algunos pequeños quistes en su parénquima y los hace un poco más fácil su visualización, como es en este caso, pero como en el caso anterior, en cambio es más difícil la visualización, especialmente cuando ya están asociados a oligoamnio. La expresión en el primer trimestre de estos casos es prácticamente nula. El riñón multiquístico, en cambio, sí es más fácil verlo, es bastante más frecuente que el anterior es cerca de 1 en 30.000, esto es de 1 en 1.000. Hay alteración también del blastema metanéfrico y el riñón se visualiza de esta manera, son quistes, imágenes econegativas o quísticas, digamos, que son no comunicadas, ¿ya? Unas con otras, y en la reconstitución 3D vemos que son quistes que sencillamente no están comunicados, algunas veces más grandes, otras veces más pequeños, y la evolución de estos casos cuando es unilateral es muy buena. El riñón que está afectado, los nefrólogos infantiles y los urólogos infantiles algunas veces los sacan, otras veces no los sacan, dependiendo de la evolución y las repercusiones que pueda tener, pero es definitivamente no funcional. Cuando esto es bilateral, esto es incompatible con la vida, dos riñones no funcionantes. Y lo que es importante es que si bien esto es esporádico, la recurrencia es de un 3 a un 5% y por lo tanto generalmente lo que se recomienda es examinar a los hermanos y examinar también a los padres para ver si ellos están afectados o no. Ah, esto es bastante infrecuente, la enfermedad renal poliquística del adulto. Hay también una alteración genética, digamos, y la alteración anatomopatológica de los colectores y a nivel tubular generalmente se presenta en la tercera a cuarta década de la vida. La presentación intrauterina es más infrecuente y lo único que observamos es un riñón que es como el poliquístico, la corteza algunas veces es más ecogénica, pero es de menor tamaño. Entonces llama la atención, como ven ustedes ahí, que hay un riñón de una parénquima levemente desorganizado, pero con el parénquima más ecogénico y que es la enfermedad renal poliquística del adulto. Y generalmente esto tiene una representación familiar, hay otros parientes afectados. La displasia renal quística es secundaria generalmente a obstrucciones o a reflujo. Está acá, estos de acá son los uréteres y acá tenemos el riñón afectados con pequeños quistes y aquí se ve un poco más claro en este otro bebé que tenía una obstrucción urinaria baja y que aparecen estas imágenes quísticas pequeñas o de tamaño intermedio en un bebé que tiene un oligoamnio, que es la displasia renal quística o Potter tipo 4. Las expresiones pueden ser un poco diferentes. Ustedes ven que este parénquima que tenía algunas imágenes, este es un reflujo, que tenía imágenes quísticas predominantes, va hacia un parénquima ecogénico con pequeñas lesiones quísticas que son signos también de displasia renal secundaria a obstrucción. Las obstrucciones o pielectasis, que el rango van hasta hidronefrosis, tenemos un espectro muy amplio, estos son probablemente lo más frecuente. Recuerden ustedes que las pelvis se miden en sentido anteroposterior y
en este sentido, y los valores normales son de 4 milímetros hasta la semana 32 y 7 milímetros en adelante. La alteración de esto es realmente muy frecuente, va del 1 al 4% en las diferentes series. Es más frecuente en hombres, puede ser bilateral y las etiologías son múltiples, y lo más frecuente es que esto sea casi una variante de la normalidad. Uno en el examen de 2024, cuando ve un paciente que tiene 4 a 5 o 6 milímetros, lo único que hace es controlarlo y lo cita muchas veces a la 28 cuando está más cerca de los 7 milímetros y cerca de las 32 cuando está más cerca de los 4 milímetros, porque los mismos 5, 4 o 5 milímetros van a ser normales a la semana 32. Ahí está la frecuencia en las diferentes series. Ustedes ven que puede ser esto bastante importante. Cuando las obstrucciones más importantes, en cambio, y probablemente esta es la segunda en frecuencia, son las estenosis entre la pelvis y la conexión con el uréter, y que son las estenosis pielureterales. Se observa una pelvis renal dilatada, pero además los cálices también dilatados, y ya nos habla probablemente de un pronóstico que es bastante diferente, del punto de vista quirúrgico me refiero, y que aquí tenemos las pelvis renales y en este modo de inversión 3D en que aparece la pelvis y aparece, comillas, cercenado prácticamente en el sitio donde comienza el uréter. Otra opción es que la obstrucción esté definitivamente más abajo entre el uréter y la vejiga, y lo que observamos es un riñón también dilatado, la pelvis ya no es tan prominente, los cálices renales están también dilatados y cuando vamos a ver el abdomen está también dilatado el uréter, ¿ya? Hay aquí un diagnóstico diferencial que es el megauréter congénito, en que está el uréter muy dilatado, pero hay una dilatación menor de los cálices. La diferencia es que esto es progresivo y el otro regresa espontáneamente. Aquí está la visión 3D de inversión también, que nos ayuda a visualizar mejor y también a explicar muy bien a la paciente qué es lo que está ocurriendo. Otra de las alternativas es el reflujo, que son de diferentes tipos, y esto del paciente lo vamos a ver aquí un poco más in extenso, pero lo hicimos retrospectivamente el diagnóstico del reflujo vesiculolateral con una vejiga grande y los ureteres ahí bien demarcados. En las pielectasis sola, sin dilatación de los uréteres, independientes si miden 10, 12, 15, nunca van a cirugía directamente. En cambio, cuando hay hidronefrosis, la posibilidad de cirugía es un poco mayor porque generalmente hay una alteración estructural. Cuando tenemos solamente pelvis dilatada, esto es un poco lo que hacen los urólogos, lo visualizan, se hace una eco para la primera semana para ver cómo está el parénquima, eco al mes, y luego se hacen evaluaciones tanto de la estructura como de la función con esta cosa que se llama el MAC3, y en general la probabilidad de cirugía es más bien baja en la pielectasis sola, y se va incrementando por supuesto en la medida que ustedes tengan obstrucciones o que haya una progresión en la obstrucción. Uh, Siguiendo con la segmentación de las malformaciones nefrológicas, las obstrucciones urinarias bajas son las otras que son bastante frecuentes, digamos 1 en 3 a 5.000, pero les voy a mostrar cuántas ven más o menos uno en un año calendario. Y las etiologías son las que ustedes ven aquí anotadas, y esto es bastante importante para la terapia, porque cuando tenemos valvas uretrales posteriores se puede, comillas, pensar en láser, pero cuando hay agenesia de la uretra, cloaca o una estenosis uretral, el láser no es muy efectivo. Em, Hay un porcentaje que se pueden descomprimir espontáneamente porque se permeabiliza el uraco, o hay una rotura vesical, y los urólogos nos han ayudado en esto, que nosotros pensábamos que se rompía la vejiga, como vamos a ver en uno de los casos, y no, la orina probablemente filtra por el fornix, la conexión entre el uréter y cálices renales y pelvis renal con el parénquima. La
Obstrucción urinaria baja uno la puede diagnosticar en el primer trimestre y recuerden que uno ve la vejiga a las 11 semanas prácticamente, en el examen 11-14 prácticamente en todas las pacientes. Sin embargo, nos encontramos con vejigas aumentadas de tamaño, más de 7 milímetros en el longitudinal y hay dos cosas que son buenas noticias y malas noticias. Cuando mide más de 15 milímetros, en general, no hay regreso, el 100%. Como ustedes saben, no hay 100% y todos tenemos alguna paciente que tenía 20, 25 y ups, se resolvió espontáneamente. Pero la buena noticia es que desde el punto de vista cariotipo es que el 10% solamente es anormal. En cambio acá, cuando mide entre 7 y 15, el 90% van a resolver espontáneamente, pero vamos a tener un 25, una de cada cuatro va a tener una neuploidía, lo que también es importante cuando uno decide la terapia, que hay que tener un cariograma previo, especialmente si hay malformaciones asociadas. Esto es lo que uno ve en el primer trimestre, una vejiga muy muy grande y que va produciendo, vemos ahí los riñones, dilatación de las pelvis, los cálices, ya están ecogénicos los parénquimas y este es un bebé que va a terminar con un daño renal muy importante, oligoamnio secundario, como se observa en el segundo trimestre, en forma de ojo de cerradura, la vejiga, la uretra proximal, oligoamnios absoluto, parénquima renal muy dañado y una hipoplasia pulmonar secundaria. Entonces, esto que ven acá es uno de los bebés que les pusimos chant. Generalmente hay líquido amniótico, generalmente estamos haciendo los chant antes de las 17 semanas y la experiencia, como en todos los centros, no es buena. ¿Ya? Se conversa con la paciente, se realiza la consejería, que es comillas la única opción y lo realizamos. Aquí hay los diferentes chants, nosotros usamos el chant de Harrison, la literatura mostraba que la uropatía obstructiva había una tendencia a la mejoría con los chants que no era significativa y se crea este trial que fue el Pluto, en que se ponía los chants vesicoamnióticos en las pacientes, se les ofrecía la intervención luego de explicar, sin embargo fue detenido por los malos resultados este trial hace algunos años. Y la verdad que esto no se ofrece en muchas partes. El profesor Nicolaide no hace ninguno de estos. En otras partes sí se pone como una opción. Nosotros después de una consejería, si la paciente está de acuerdo y sabiendo que los resultados son más bien inciertos, lo ofrecemos como una opción. Otra alternativa frente a esta posibilidad ha sido esto que es la cirugía endoscópica. A un par de estos 9 casos de la primera serie comunicados eran o son nuestros y básicamente el endoscopio va directamente a la vejiga, está ahí trabeculada, vejiga de lucha, ahí está la llegada de los ureteres y lo que se hace es ir a ver el veromontanum, seguir la uretra proximal, enfrentar las valvas uretrales posteriores, que es esa cosa como tímpano que se ve, y se dispara contra eso. El primer caso todo muy bien, todo éxito. El segundo no nos fue tan bien porque no tenía una atresia, unas valvas uretrales posteriores, sino lo que tenía era una agenesia de la uretra y lo que hicimos fue permeabilizarlo al colon, al recto. Entonces, eso que pareció en un primer momento un gran fracaso, aquí en Brasil yo sé que Fabio Peralta y otros hacen esta técnica y la verdad que hemos tenido pacientes que se han perforado el colon y nada, el problema está solucionado, la obstrucción está solucionada. Después se solucionará el problema del recto, pero es comilla exitoso. Tampoco está muy claro si esta técnica cuánto sirve, pero cuando la paciente está en su quinta, sexta o séptima in vitro, tiene 45 años y es el único bebé, ella quiere tener cualquier alternativa de solución. Am, las otras que también están incluidas en los geniturinarios son los quistes ováricos. Los quistes ováricos son, la verdad, muy frecuentes. Pueden alcanzar tamaños bastante grandes y el consenso hoy en día es no hacer nada.
¿ya? Aunque tengan más de, más de 40 milímetros o 50 o 60, no se hace nada, no se puncionan. La morbilidad ocasionada por las punciones es en realidad mayor que los beneficios. Los quistes son de tipo funcional por las hormonas que produce la placenta. Cuando usted lo pincha, se van a reproducir prácticamente todos y la evolución en el posparto es hacia la regresión completa. La complicación más frecuente, más que la torsión, es la hemorragia y no tiene grandes complicaciones eso para el bebé. Los pueden haber también, igual que en la mujer adulta, dobles, como ustedes ven, es un quiste aquí doble, digamos, un quiste ovárico dentro de otro, no es una Foley. Y aquí es un poco dentro de un año calendario, uno ve prácticamente todas las malformaciones de teogenesia, displasias multiquísticas, riñones poliquísticos, etcétera. Ambos son centros de referencia y permite ver todo el espectro de malformaciones. Eh, Dos o tres palabras de algunos casos. Este caso yo se los conté. Ayer una paciente que tenía una 20-24 normal, una vejiga un poco grande, pero que aparecían además estas imágenes que fueron interpretadas como uréteres dilatados, riñones que están ya algo ecogénicos, y entonces se dijo megavejiga, uréter grande, esto es una obstrucción urinaria baja, ok, estuvimos todos de acuerdo en el equipo, digamos, multidisciplinario. Las resonancias mostraban lo mismo. Vean ustedes la vejiga, pero ojo aquí, el uréter proximal era el que estaba más dilatado. La cosa, como les conté, que el bebé nació y terminó y era un reflujo. ¿Ya? Vesicureteral, terminó con los riñones con una muy mala función renal y fue trasplante a los 7 meses. Hoy día tiene 2 o 3 años de vida este bebé. Este otro paciente viene por una masa abdominal, entonces, perdón, por una obstrucción urinaria que era eso interpretada como una mega vejiga, pero vemos que abajo está efectivamente la vejiga. Las arterias umbilicales están rodeando aquí a la vejiga y a esta masa que correspondía a un hidrometrocolpos, como nuestro amigo acá apuntaba. Y tenía unas malformaciones renales también, como son bastante frecuentes las asociaciones. La resonancia de esto, el hidrometrocolpo, esto está en el contexto de un seno urogenital, fue drenado espontáneamente y no requirió cirugía. Este es un embarazo gemelar que nos lo envían también por una quiste abdominal. Y uno de los bebés tenía esto y obviamente esta es la vejiga. Esto es un gran ascitis y aquí está el hígado y las asas intestinales comprimidas. Ahí está un poco más clara la imagen. Y cuando vamos a ver la vejiga, está ahí con las paredes un poco dilatadas, las arterias umbilicales rodeándolas. La vena umbilical y ductus venoso estaba bien, no habían grandes problemas. Esta es la imagen 3D. Fuimos a la punción de la citis para certificar que fuera efectivamente orina, que fuera un uroperitoneo. Y aparecieron también, una vez que la pinchamos, ahí está ya bastante más vacía, aparecieron los riñones efectivamente, estaban un poco displásicos, ecogénicos. No descartamos la opción de Chant, y esto es las ventajas del mundo moderno. Eh, Le preguntamos la opinión a Yville, a Kurt Hecker y a Eduard Gratacos, y los tres estuvieron de acuerdo en que en gemelar no se interviene. ¿Ya? No se pone en chat, no se hace nada eh, por los malos resultados y porque probablemente ya estaba perdido este bebé, pero principalmente porque hay un gemelo sano. ¿Ya? Em, Ahí está ya vaciado, se reconstituyó parcialmente y esto que pensábamos antes que era una rotura vesical, al parecer por donde filtra la orina es por los fornix de los uréteres, como les comentaba. El bebé tuvo, ahí se ve los riñones, se fijan que están muy ecogénicos, ¿ya? Y era una obstrucción urinaria baja con una mega vejiga y un uroperitoneo como complicación secundaria y la displasia renal. Se consideró fuera de cualquier tratamiento y continuó el embarazo. Em, este otro paciente lo que tenía, como ustedes ven, tenía un hijo anterior con un testículo feminizante, entonces uno ya tiene un poco sesgada la visión y nos envían a las 31 semanas porque tiene esos genitales que
fueron difíciles de evaluar. No hay un clítoris un poco más grande, los labios tienden a estar un poco fusionados, y fueron interpretados como genitales ambiguos, que fue lo que tuvo al final una masculinización de genitales femeninos una vez que nació. Ah, esta paciente es derivada por esto, y lo que tiene es esta imagen eco negativa, o esta imagen quística, digamos, dentro de la vejiga, que sabemos que corresponde a ureterocele. Sabemos también que esto se asocia frecuentemente a doble sistema pielocaliciario. Los hay simples o dobles, pensamos que este era doble, pero en realidad no era doble el ureterocele, sino que era solamente como bilobulado. Efectivamente, el riñón era un doble aparato pielocaliciario, y si esto no produce obstrucción, ahí está la imagen 3D, se fijan que es como bilobulado solamente el ureterocele. Cuando esto no causa una obstrucción tremenda, no se hace absolutamente nada. Cuando produce una diureteronefrosis muy importante, lo que hemos hecho en dos casos y entrar con el láser y hacer ablación láser percutánea, ¿ya? Del ureterocele. Y la verdad funciona. Aquí están las imágenes de resonancia, aquí está la hidrureteronefrosis, como un poco les comentaba, y el doble sistema. Este otro paciente consulta por esta mega vejiga, yo se los mostré ayer, ¿cierto? Y tiene efectivamente una mega vejiga, llama la atención que está normal el líquido amniótico, y esta parece esta uretra dilatada, y como les dije ayer, aparecía este pene ahí aumentado de tamaño, pero bastante disfuncional, porque lo que tiene es una agenesia de cuerpos cavernosos, ¿ya? De pronóstico obviamente muy malo, y con riñones que sí se fueron afectados. Se fijan que está el parénquima ecogénico, algunas imágenes quísticas. Este otro paciente tenía también eh, una agenesia renal unilateral, y cuando vemos el pene en modo B se veía como raro, ups, y se ve de esta manera, ¿ya? Esto es como una tulipa de las lámparas y corresponde a una alteración de la uretra, ¿ya? Está la uretra abierta acá en esta zona, y el pene aparece corto y ancho, porque tiene estos defectos uretrales. Un par de casos solamente más, y que ilustran que uno a veces puede estar engañado por las imágenes. En la fosa renal tenía esto. El longitudinal se ve así. ¿Qué les parece? Estupendo, ¿cierto? Ahí está el vaso, ¿ya? Ahí está el vaso del secuestro extralobar subdiafragmático, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo ve, y el engaño es que está algo que conozco en un sitio que es infrecuente, pero como dice Valdemar, la imagen es de secuestro, ¿ya? Y uno tiene que ir a buscarlo, y la visualización del vaso sanguíneo pone el sello diagnóstico y ya está. Esta otra paciente viene con el quiste en el abdomen, y la verdad que lo que vemos es que el quiste está en relación al riñón. Ahí está, por arriba del riñón. Luego se transforma así. Lo vemos así. Y bueno, la situación está en la suprarrenal, y las opciones son hay muy pocas. O tenemos una hemorragia de la suprarrenal o un neuroblastoma, y las imágenes de resonancia, la probabilidad es mucho mayor de neuroblastoma. Las imágenes de resonancia confirmaron que se trataba de un neuroblastoma, ¿ya? Ayer vimos que con este MIC7 había que ver si lo tenía o no lo tenía. Cuando es negativo, la evolución es muy buena. Ese niño debe tener 5 años, 6 años, y no ha requerido cirugía ni ninguna cosa. Lo que he querido mostrarles entonces que el tamizaje es la estrategia que hay que usar para identificar malformaciones para cualquier cosa. En realidad, no más del 10% de las
casos de las malformaciones vienen de la población de riesgo, el resto viene de la población general, por lo tanto hay que hacer eh, eh, tamizaje de malformaciones. Si bien la evidencia muestra que el impacto parece ser no muy importante en la población general, para las malformaciones específicas sí es importante para terapia in útero algunas veces, para que terapia neonatal otras veces, u otras veces para la interrupción del embarazo. El diagnóstico de las malformaciones nefrológicas probablemente se ubican en el segundo lugar, inmediatamente por abajo de las cardíacas, son muy frecuentes, y es necesario en muchas de ellas hacer una consejería importante. Las intervenciones están en este compás de espera, no tenemos muchas posibilidades de intervención, probablemente la obstrucción urinaria baja es una ventana de oportunidad. Como les dije, muchos centros no lo hacen, hay controversia en esto, si hay utilidad o no, pero en la decisión con la paciente es la única opción que podemos ofrecer. Muchas gracias por su atención.